Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir disfrutando y deleitándonos de la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 29 de Mateo capítulo 8. Pero para poder entender bien, vamos a leer también el versículo anterior, que no nos pesa. Dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Versículo 29, que es el que vamos a tratar en esta mañana. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ayer veíamos que nada más llegar Jesús a la región de Gadara, salieron a su encuentro dos hombres que la Biblia dice que estaban endemoniados. Estos hombres son descritos como feroces en gran manera. Otras versiones, como por ejemplo la NTV, dice que eran muy violentos y con toda esa violencia se acercaron a Jesús. También el versículo anterior se nos dice que vivían en los sepulcros. Y esto para mí es muy, pero que muy significativo, dado el carácter de estas personas. Cuando Marcos cuenta también en su evangelio esta historia, dice que eran tan violentos que ni siquiera se les podía atar con cadenas. Qué curioso, ¿no? La violencia de estos hombres les hizo ir a vivir a los sepulcros, les hizo llevar en la soledad más absoluta, porque así es como siempre sucede. Cuando alguien tiene mal carácter, a la larga se queda solo. Con el tiempo nadie se quedará a su alrededor. Aquellas personas violentas, con el pasar los años, todo su entorno se irá aislando de ellos. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos en nuestro carácter. También para mí es muy curioso notar que esa violencia era el fruto de estar endemoniado. Ojo, porque no quiero decir que todos los que son violentos están endemoniados, ni mucho menos. Pero sí puedo decir que aquellas personas que no controlan su ira, que no saben controlar la violencia, sino que la violencia los controla a ellos, probablemente tengan problemas espirituales. Cuando uno se enfada y pierde los papeles, debería poner remedio a ese asunto cuanto antes. No es normal que no te controles cuando te enfadas. No normalicemos el perder los papeles y empezar a hacer locuras cuando se está bajo la ira. A pesar de la violencia de estos hombres, a pesar que dice la Biblia que eran feroces en gran manera, Jesús no tuvo ningún temor en que ellos se acercasen a Él. El Señor no tuvo miedo en absoluto. Ahora vamos a analizar qué le dijeron estos hombres endemoniados a Jesús. Lo primero que le dijeron fue una pregunta que dice, oye, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y esto es algo sorprendente. Porque mientras muchos todavía no habían reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, sin embargo, estos endemoniados sí lo hicieron. Ellos pudieron percibir en el mundo espiritual que Jesús era el Mesías, que Jesús es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y no solamente lo reconocen como el Hijo de Dios, sino que además le dicen a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Le dicen esto a Jesús porque los demonios saben que donde está el Señor, allí hay libertad. Ante la presencia de Dios ningún endemoniado sigue preso, sino que como dice Pablo en la segunda carta que escribe a los Corintios en el capítulo 13, en el versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí donde hace acto de presencia Jesús ocurren las liberaciones y los demonios lo saben. Por eso corrieron a donde estaba Jesús para decirle, ¿qué tienes con nosotros? Esta frase, ¿qué tienes con nosotros?, viene a decir, oye, pero ¿qué relación tienes tú con nosotros para que tú te presentes aquí? Y es que los demonios saben perfectamente que la luz y las tinieblas no se llevan entre sí. Como dice Pablo también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14. No puede haber comunión entre la luz, que es Cristo, y las tinieblas. No hay relación entre la luz y la oscuridad. Por eso las personas se tienen que decantar en estar en Cristo o en estar en las tinieblas. En estar en la luz o en la oscuridad. Como dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. O estamos con Jesús o estamos con las tinieblas.
pero no podemos estar en ambas partes, porque no tienen que ver entre sí. Parece mentira, pero los demonios reconocieron a Jesús como Hijo de Dios antes que muchas personas. La Biblia dice en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y esto es algo que nunca se nos puede olvidar. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios conocen a Dios y conocen su palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para que no la manipulen. Si uno escuchase a estos hombres hablar sin saber que están endemoniados, pudiera parecer como que son espirituales. Oye, porque están reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Pero nada más lejos de la realidad. No por hablar bonito ni por hablar de Dios quiere decir que ya se es cristiano. Hay muchas personas que también reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero nada más. De cristianos no tienen nada en absoluto. Por eso la Biblia es bien clara cuando se nos dice que no es por nuestra manera de hablar que se nos describe, sino que son por los frutos los que se puede conocer a una persona. Y ahora, para terminar, vamos a centrarnos en esas palabras de los endemoniados, cuando dijeron: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quiere decir antes de tiempo? ¿A qué se referían estos endemoniados? Los demonios sabían perfectamente que el Hijo de Dios había venido a la tierra para traer salvación. Ellos sabían que les quedaba poco tiempo. Ellos sabían que cuando Cristo enfrentase la cruz, iba a triunfar sobre ellos. Pablo dice en la carta que le escribe a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 15, que Jesús en la cruz despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente para triunfar sobre ellos. Jesús en la cruz venció a Satanás, triunfó sobre él, porque no hay nada ni nadie, ni aún el mismo infierno, que pueda vencer a nuestro Señor Jesucristo. Cada historia de personas endemoniadas que te encuentres a lo largo de la Biblia, que tuvieron un encuentro con Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús siempre sale victorioso, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. No hay nadie como Él, y ante su presencia, aún los demonios se tienen que postrar y huir. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a dar gracias al Señor, a ese Dios todopoderoso que está con nosotros. Señor, te damos las gracias porque de verdad eres tan bueno, eres tan poderoso, tú eres el todopoderoso, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guardes, que nos bendigas, que tu mano poderosa esté sobre nosotros en este día, que tú nos acompañes en cada paso que demos, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes y así Dios nos vuelve a dar el privilegio y la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.